El año pasado con iPadOS 16 la compañía lanzó Stage Manager para darle una oportunidad a que la tableta pueda funcionar más como una computadora de Apple, pero realmente esa versión de Stage Manager era sumamente limitada, pero parece que Apple estuvo escuchando las críticas porque ahora con iPadOS 17 Stage Manager es mucho más poderoso y en este video te estaré enseñando todo lo nuevo que llegará a este modo. Así que comencemos. A modo de recordatorio, Stage Manager solamente está disponible para ciertos modelos del iPad como la iPad Pro del 2018 y la del 2020 y todos los modelos de iPad que tienen el procesador M1 o M2. Desafortunadamente eso no estará cambiando este año con iPadOS 17, así que solamente los modelos que mencioné anteriormente se estarán beneficiando de esta función que te permite organizar tus ventanas de una forma mucho más avanzada como una computadora. Bueno, luego de esa aclaración pasemos entonces a ver cómo es que funciona Stage Manager en iPadOS 17 y para poder activar Stage Manager tienes que bajar en el centro de control y activar el botoncito de Stage Manager y ahora cuando entonces abras una aplicación como por ejemplo Safari, pues vas a ver cómo ahora ocupa el espacio que habíamos visto anteriormente con que te permite organizar estas ventanas, pero ahora lo más importante de Stage Manager es que te permite organizar estas ventanas con muchas más opciones de tamaños, así que anteriormente con iPadOS 17 tenías unos tamaños mucho más limitados, pero ahora puedes tener muchas opciones más en cuestión de los tamaños y también lo otro bien importante es que puedes mover estas aplicaciones a cualquier lado del sistema operativo de aquí de la pantalla y la tableta no te forzará a tenerla en un simple lugar. Digamos que por ejemplo quiero añadir otra aplicación a esta parte de Stage Manager, pues puedo seleccionar cualquier aplicación y entonces la puedo achicar aquí en la parte de inferior para poder ajustar la ventana y entonces ahora puedo arrastrar una aplicación de esta parte lateral y puedo colocarla donde yo quiera y como pueden ver ahora la tableta, el sistema operativo no te forzará a que una aplicación no tape otra, sino que puedes colocarla realmente donde tú quieras y entonces la aplicación en la parte trasera no se tratará de mover como pasaba anteriormente, sino que ahora tienes una experiencia mucho más similar a como una computadora que puedes organizar las pantallas como tú quieras. Uno de mis cambios favoritos de esta nueva versión de Stage Manager es que si muevo una aplicación directamente a la parte extrema izquierda, puedes ver cómo entonces se esconde la hilera de aplicaciones que está aquí en la parte izquierda de la pantalla y también si bajo la aplicación completamente hasta el final de la tableta también se va a poder esconder el dock para que entonces puedas aprovechar el máximo de la pantalla de tu tableta. Obviamente este sistema de Stage Manager puede funcionar sin tener que utilizar un teclado, pero obviamente cuando añades el teclado como por ejemplo el Magic Keyboard que estoy utilizando aquí, pues entonces tienes otras opciones, ya que si entonces muevo esta aplicación un poquito hacia la derecha para entonces ver las aplicaciones que tengo en la mano izquierda, pues ahora cuando dejo la tecla apretada de Shift puedo entonces decirle al sistema operativo que quiero añadir esa ventana a este espacio. Aquí tengo la aplicación por ejemplo de Notion que utilizo para escribir y entonces cuando aprieto Shift y aprieto entonces esta ventana, esa entonces se estará añadiendo a este espacio para que entonces pueda tener esa ventana directamente aquí. Pero eso no termina aquí, ya que también podemos ir aquí a la parte inferior de la pantalla donde tenemos entonces nuestras aplicaciones y puedo entonces dejar el dedo apretado sobre Shift y apretarlo y entonces también estaré llevando esta aplicación directamente aquí. Pero también Apple ha colocado otra función y es que si entonces busco una aplicación utilizando aquí el sistema de búsqueda, vamos aquí a tener el App Store y entonces dejo el dedo apretado también en Shift cuando tengo la aplicación en este sistema de búsqueda y aprieto entonces el botón, voy a poder añadir esa aplicación directamente en mi organizador visual. Obviamente como quiera tienes la limitación de solamente 4 aplicaciones para poder utilizar este sistema de organizador visual, aunque yo creo que 4 aplicaciones es bastante alocado en cuestión de que por lo menos aquí en la pantalla de una iPad Pro de 11 pulgadas, quizás en la de 13 pulgadas es un poco más manejable, aunque también debemos recordar que si conectas esta tableta a un monitor externo, pues entonces puedes tener 4 aplicaciones abiertas en la tableta y entonces 4 aplicaciones más en el monitor externo, aunque eso solamente funcionará en las tabletas que tienen el procesador M1 o M2. Además de esta mejora de Stage Manager en la pantalla del iPad, otra cosa que también Apple añadió para hacer que tu iPad funcione más como una computadora cuando la conectas a un monitor externo
es que si tu monitor externo tiene soporte para cámara y bocinas, pues ahora finalmente con el iPad la tableta va a poder utilizar la cámara de ese monitor para que entonces la puedas utilizar para hacer videollamadas o utilizarla para cualquier cosa que quieras en tu tableta. Lo otro excelente que Apple añadió con esta versión de Stage Manager y iPadOS 17 es que ahora vas a poder conectar diferentes accesorios como cámaras y micrófonos utilizando el puerto USB tipo C de tu iPad para que entonces puedas utilizar esos accesorios en las diferentes aplicaciones que tengas en tu tableta. El otro cambio que Apple hizo para darte más flexibilidad, así como vimos en Stage Manager, es que ahora cuando añadas un widget en la pantalla de inicio de tu iPad, ahora no tendrás que llenar el espacio como lo tenías que hacer anteriormente, sino que entonces vas a poder mover los widgets que coloques y vas a poder colocarlos todos en una hilera, como por ejemplo aquí estás viendo en la pantalla, sin tener que llenar el espacio con iconos de aplicaciones para que tengas más opciones a la hora de personalizar tu pantalla de inicio. Ahora bien, aunque estos cambios de Stage Manager son sumamente excelentes, todavía Apple puede hacer un poco más para expandir cómo es que funciona esta función, ya que por ejemplo si conectas tu iPad con un procesador M1 o M2 a un monitor externo, todavía no puedes utilizar la tableta con la pantalla cerrada o con la pantalla apagada, así como puedes tenerlo en una computadora de Apple. Así que eso sería excelente quizás para una pequeña actualización dentro de iPadOS 17 o quizás entonces para el año que viene con iPadOS 18, para que entonces tu tableta realmente pueda funcionar prácticamente idénticamente a una computadora de Apple. Bueno, luego de ese último comentario sobre Stage Manager, yo he estado probando esta función durante las pasadas semanas y les voy a ser bien honestos, realmente me he enamorado ahora de Stage Manager. El año pasado realmente estaba bastante molesto un poco sobre las deficiencias que tenía este sistema, pero ahora con iPadOS 17, con la función de poder tener más espacios y más formas de organizar las aplicaciones y el hecho de que puedes colocarlas realmente donde quieras en la pantalla, eso realmente me ha motivado a utilizar aún más Stage Manager en mi iPad. Obviamente solamente utilizo Stage Manager cuando realmente quiero hacer mucho trabajo intenso en mi tableta, porque realmente cuando utilizas simplemente dos aplicaciones, una a un lado y otra a otro lado, realmente es bastante eficiente esa manera. Pero cuando quieres tener hasta 3 aplicaciones, diría yo, como máximo en una iPad Pro de 11 pulgadas, realmente Stage Manager es una excelente alternativa. Y con estos cambios que Apple añadió en iPadOS 17, yo creo que muchas personas más se enamorarán de esta forma de interactuar con el iPad cuando entonces veamos esta actualización en algún momento en este otoño. Ahora que he compartido con ustedes mi opinión sobre iPadOS 17 y la nueva función de Stage Manager, déjame saber en los comentarios qué te parece esta actualización. ¿Crees que ahora entonces estarás utilizando Stage Manager cuando llegue iPadOS 17 a tu tableta? Déjame saber tu opinión acá abajo en los comentarios. Y si te gustó este video, dale like, eso nos ayuda un montón a crecer. Y suscríbete a este canal para que no te pierdas nuestros próximos videos. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver, nos veremos en el próximo video. Hasta luego.